días, colegas, compañeras. Esta noche tenemos pues, el gusto de compartir con ustedes un tema de gran demanda en nuestro perfil profesional, educación disruptiva, rumbo hacia enfoques pedagógicos, aulas que integran tecnología. Esta noche presento a la magíster Hilda Herrera Chura, docente de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Privada de Tacna, docente con 29 años de experiencia educativa, con la especialidad en ciencias histórico-sociales. Puede iniciar. Gracias. Educación disruptiva, el nuevo modelo del siglo XXI. La situación que ha originado la pandemia del COVID-19 ha provocado el confinamiento de millones de personas en el mundo. Los sistemas económicos, políticos y educativos han tenido que hacer frente a un cambio disruptivo en todos sus escenarios. En sí, la educación que ya venía atravesando una situación aguda ha profundizado esta situación, ya que los docentes han tenido que hacer frente a crear nuevos escenarios, nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, haciendo uso de la educación online, de las herramientas y recursos tecnológicos. Es así que ya la educación disruptiva está presente. Es un cambio necesario, es un nuevo modelo de este siglo XXI, donde hay nuevos formatos, nuevos modelos, ¿no? Donde los estudiantes están conectados a través de las redes sociales, donde surge un nuevo modelo mixto, ¿no? Una educación online, una formación personalizada en todos los niveles educativos. Podemos decir que la educación tradicional está quedando atrás, ya que el eje central era el maestro, dador de conocimiento, ¿no? Transmisor de conocimiento, se daba importancia al conocimiento, a los contenidos, más no a los procedimientos, donde el estudiante solamente era el que asimilaba esta información y la transmitía, es decir, un pensamiento mecánico, por una educación online, que es todo lo contrario, quien origina, quien gesta su aprendizaje es el propio estudiante, bajo la guía, ¿no? Bajo la orientación del docente tutor y haciendo uso de las herramientas y recursos tecnológicos. Es así que el tutor virtual pues, tiene que hacer uso de todas estas plataformas y recursos tecnológicos, ¿no? De estas redes sociales, de las aplicaciones que se puede dar en nuestro celular y por qué no utilizar, por ejemplo, los videojuegos como una herramienta muy importante en educación, ya que esto puede permitir el desarrollo del pensamiento crítico. Es así que nuestros estudiantes tienen que desarrollar habilidades para este siglo XXI, ¿no? Desarrollar su capacidad de flexibilidad, ser autónomos en la gestación de sus propios aprendizajes, ser responsables, ¿no? Que respondan a la solución de problemas y que manejen información que en la actualidad se necesita, ¿no? Que tiene que ver con una ciudadanía activa, con economía, con la problemática ambiental y con la cultura que estamos en este momento viviendo. Asimismo, también tiene que desarrollar habilidades de este siglo XXI, como por ejemplo, ¿no? Desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Que sea creativo, que sea innovador, que tome decisiones, ¿no? Que tenga esa capacidad de pensar, ¿no? Que trabaje colaborativamente y sobre todo que maneje y discrimine información. Muchas gracias. Gracias a usted. A continuación presentamos a la bióloga Suheili Corina Lanchipa Quiroga, bióloga de profesión. Ella es docente de la institución educativa Verdad y Vida. Ella también labora en el Centro Preuniversitario de la Universidad Privada de Tacna. Puede iniciar. Gracias.
Muy bien, continuando. Educación disruptiva. Vamos a ver que en la educación disruptiva el estudiante va a tomar un rol protagónico, donde va a ser lo más importante la forma como va a aprender. También va a ser responsabilidad, ¿sí?, del estudiante, porque esto va a romper un poco el modelo jerárquico de enseñanza-aprendizaje tradicional. Esto también conlleva a que el aprendizaje va a ser personalizado, va a tomar una acción en ese modelo educativo. La creación de nuevos conocimientos colaborativos, gestión, distribución, caen en manos entonces de la comunidad del aula. Estas comunidades que van a ser de práctica y aprendizaje toman parte la metodología donde colaborar e intercambiar información se vuelve beneficiosas para lo colectivo. Entonces, se va a necesitar una participación proactiva, ¿sí?, de los estudiantes para satisfacer las necesidades educacionales de todos. ¿Cómo definimos? ¿Cómo vamos a definir entonces a esta disrupción? Bien, disrupción entonces podemos decir que va a ser aquello que va a pasar de una ruptura, algo que se va a interrumpir, pero de manera brusca. Y podemos decir entonces que al hablar de una educación disruptiva, hacemos referencia a la forma de educación que rompe con lo establecido, que va a interrumpir lo tradicional. El modelo es el modelo tradicional de transmisión de conocimientos. Entonces, una innovación disruptiva es aquella que origina un nuevo intercambio, un nuevo mercado de valor, rompiendo y sustituyendo y desplazando lo que había existido anteriormente. ¿Cómo es entonces la educación disruptiva en el ámbito educativo? En el ámbito educativo, vamos a ver que es una innovación. Es aquella que va a romper entonces lo que siempre hemos visto, currículos, las mismas metodologías, esa transmisión de conocimientos, ¿cierto?, que va abriendo nuevas alternativas de aprendizaje. La educación disruptiva va a permitir la introducción entonces de avances de innovación, de procesos educativos a través de las nuevas tecnologías y de los nuevos usos que abren un ámbito comunicativo. La evolución, ¿sí?, sufrida de esta denominación de estas tecnologías para acercar cada vez más a las capacidades del alumnado y de los docentes, va a apropiarse de ellas. Nos han llevado entonces desde las TICs, que son las tecnologías de información y de la comunicación, a las TEPs, que son las tecnologías para el empoderamiento y la participación, pasando por las TAPs, que son tecnologías de aprendizaje y de conocimiento. Esta transformación entonces de los tiempos, los espacios, las metodologías jerárquicas educativas establecidas desde la propia aula y la constante evolución de las tecnologías comunicativas han dado lugar a una combinación que aporta al caldo nutritivo, ¿cierto?, necesario para poner en marcha innovaciones disruptivas que van a propiciar el desarrollo de las nuevas formas de aprendizaje. ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son las claves necesarias? Pues vamos a ver que las claves es la práctica, va a estar siempre por encima de la teoría. Esto se debe enfocar entonces a la adquisición de nuevas competencias y habilidades que se adapten a la realidad. El aprendizaje tiene que ser multidisciplinar. Ya no existen fronteras entre las disciplinas. Tenemos que formar entonces profesionales que tengan una visión amplia. La innovación digital. Cada centro educativo debe tener su propia área virtual, sus nuevos edificios virtuales, donde se dé entonces la formación, la colaboración y el conocimiento compartido. Debe haber un nexo de unión con el mundo laboral, las tendencias en las que las universidades sean plataformas que conecten las empresas y estudiantes, y esto favorezca el espíritu emprendedor. Por ello, también debe haber una competitividad. Debe ser algo prioritivo, primordial en todos los centros educativos. Se deben ser más competitivos, ¿sí?, ser centros líderes de investigación y en nuevas áreas de conocimiento. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Ventajas, pues vamos a ver que va a ser una educación personalizada. Ya veíamos, ¿no?, que el alumnado va a ser el principal, ¿sí?, el principal
el centro, enfoque, cómo va él a querer aprender. El ambiente. Si una de las ventajas va a ser el ambiente que va a ser ameno. Las aulas van a ser ya no tantas con esa presión que se sentía, ¿sí?, con los métodos anteriores, ¿no? Vamos a ver que hay una mayor libertad en lo que es el momento de querer, escoger, aprender y cómo queremos aprender. Y va a haber también entonces, esto va a ayudar a que se disuelva esa jerarquía que existía entre el alumno y el docente. ¿Y cuáles son las desventajas? Pues las desventajas es que el profesor va a tener que invertir un mayor tiempo, ¿cierto? Pero también no solamente invertir mayor tiempo, sino tener más disponibilidad, sino que también aprender nuevas herramientas tecnológicas, el profesor y el alumno. También requiere que los estudiantes sean responsables, ¿sí?, tengan esa autonomía y disciplina, ¿sí?, para comprometerse y dedicarse a aprender estas nuevas herramientas tecnológicas. Otra desventaja que sufrimos, y la sufrimos ahora también, es este Internet, que a veces es un poco ilimitado, ¿no?, delimitado en algunos sectores. ¿Listo? Muchísimas gracias. Gracias a usted, Miss. Presento a la magíster Vanessa Olvea de Villanueva, de profesión física con especialidad en energías renovables. Actualmente labora como docente en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada de Tacna y docente en la institución educativa Verdad y Vida. La escuchamos. Rol del profesor en la educación disruptiva. En la actualidad, el tocar el tema de autoridad docente implica hablar de una relación humana entre el profesor y el alumno. Personas con intereses y metas diferentes. Por una parte, un adulto con vocación, comprometido con su labor de enseñar y formar individuos capaces de desarrollarse dentro de la sociedad como seres humanos que buscan el bien común, responsable y libremente desde su profesión. El rol del docente tradicionalmente ha sido la figura de autoridad en el aula, desde el punto de la capacidad intelectual y del poder. El docente era visto como depositario. Teóricamente, la autoridad del docente se refiere al conjunto de normas, disciplina, límites y medidas dentro del aula, con la finalidad de crear un espacio óptimo para que se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje que permite el logro de los objetivos. En la actualidad, la autoridad docente es tema muy discutido debido a su ausencia. Algunos profesores piensan que se ha perdido, otros que es un factor que está implícito desde el momento que se le nombra profesor, o bien que nuestra sociedad se ha desarrollado sin ella. Esta es la forma en que muchos de nosotros hemos sido formados. Como en muchos casos, algunos todavía enseñamos de la misma forma. Después de todo, los alumnos son más fáciles de controlar cuando están sentados, ¿no?, escuchando su clase expositiva. Teóricamente, la autoridad del docente se refiere al conjunto de normas, de disciplina, de límites y medidas dentro del aula. Hablando del profesorado actual, que no puede ni debe permanecer al margen de las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías para poder producir las llamadas transformaciones metodológicas, que aunque puedan encontrar nuevas denominaciones, lo cierto es que han estado presentes en el desarrollo histórico de la pedagogía. Las propuestas de Montessori, Freinet, Trecoli o Freire encuentran una nueva razón de convertirse en propuestas de aprendizaje para las futuras educadoras y educadores en las escuelas. Las innovaciones disruptivas parten del concepto del alumnado como constructor de su propio aprendizaje. En este sentido, van a otorgar gran importancia al respeto de los ritmos personales de aprendizaje,
proponiendo el uso de un currículo abierto que garantice el acceso de todo el alumnado a una formación completa, haciéndole crecer personal y académicamente. Por tanto, para llevar a cabo un proceso de educación disruptiva en nuestras propias clases, nuestra labor como docentes se va a centrar en propiciar espacios que generen nuevas experiencias en nuestro alumnado. No se trata tan solo de agregar nuevos recursos, sino también de aceptar un cambio en las reglas del juego. El docente deberá reconstruir un lenguaje común con el entorno cultural, social del cual participan sus alumnos. Incluirse en las redes sociales, manejar e incorporar los nuevos códigos culturales, aceptar que el espacio compartido excede los tiempos rígidos de la institución educativa y orientar de esta manera sus prácticas profesionales. Los docentes tenemos que aprender a usar herramientas, aplicaciones, dispositivos, pero además, al igual que a los alumnos, debemos de aprender competencias digitales que nos permitan contribuir a una enseñanza interactiva y significativa para los nuevos y digitalizados estudiantes. El aprendizaje siempre se abre camino desde el interés personal, para permitir que puedan producirse esas transformaciones importantes y disruptivas que amplíen nuestros conocimientos, confiando que el aprendizaje siempre se abre camino desde ese interés personal. Sin duda, la crisis sanitaria producida por la pandemia nos lleva hacia nuevos paradigmas educativos de aprendizaje. Esta nueva cultura adquirida inicialmente tendrá ciertos tropiezos, principalmente en los países en vías de desarrollo, como son nuestros países sudamericanos. Sin embargo, algo positivo que podemos notar es que propicia la democratización del conocimiento. Dentro de poco tiempo, la educación ya no será elitista, sino será una educación más pluralista. Considero, por tanto, que la utilización de las herramientas tecnológicas van a cambiar escenarios económicos, sociales, culturales y, como estamos viendo, todo lo que implica el ámbito educativo. Muchísimas gracias. Agradecemos su participación, Miss. Presento a la profesora Alexia Cortés Ruiz, profesora de nivel primaria en la institución educativa Verdad y Vida. Tiene 10 años de experiencia como docente en el nivel primaria e inicial. Ella es natural de Chimbote. Puede iniciar, profesor. Siguiendo con la exposición, tecnología disruptiva. Es aquella que cambia abrupta y radicalmente el modo de producir o hacer las cosas en una determinada actividad. En las últimas décadas, la humanidad ha podido comprobar que no existe nada más disruptivo para la civilización que el binomio ciencia y tecnología. Desde fines del siglo pasado, venimos sufriendo cambios vertiginosos y sorprendentes. La revolución científica y tecnológica que nos ha traído las computadoras, la internet, las bases de datos, las páginas web, los smartphones, las apps, etc. Ha transformado en el transcurso de alrededor de 30 años la producción, el comercio, las comunicaciones, el trabajo, la cultura, la política y demás actividades humanas. A estas transformaciones disruptivas no podía escapar la educación. La escuela tradicional, esa del profesor fuente de conocimiento y de los estudiantes memorizando en sus carpetas, se ha resistido y todavía se resiste a cambiar, a evolucionar, a adaptarse a los nuevos tiempos. La escuela tradicional todavía vive y se atrinchera detrás de los muros de muchos centros educativos, pero lentamente la revolución tecnológica va orando esos muros y va ganando terreno.
Ya existen valiosas experiencias que nos hacen vislumbrar cómo será la escuela del futuro. La escuela de ciencia ficción se va la ciencia, la escuela tradicional, esa del profesor fuente de conocimiento y de los estudiantes memorizando en sus carpetas, se ha resistido y todavía se resiste a cambiar, a evolucionar, a adaptarse a los nuevos tiempos. La escuela tradicional todavía vive y se atrinchera detrás de los muros de muchos centros educativos, pero lentamente la revolución tecnológica va obrando esos muros y va ganando terreno. Ya existen valiosas experiencias que nos hacen vislumbrar cómo será la escuela del futuro. La escuela de ciencia ficción se va convirtiendo poco a poco en una realidad. Hoy, gracias a la tecnología de la información y comunicación, el TIC, el e-learning o educación online, ya no es un sueño, sino un hecho y una promesa de que la educación del futuro será ubicua. Aprenderemos permanentemente sin importar el lugar, la hora o el tiempo que nos lleve, porque la información y el conocimiento estarán por todos lados a nuestra disposición y alcance. La tecnología está haciendo posible este portento. Hoy es posible afirmar que todo el conocimiento humano se encuentra almacenado en servidores, bases de datos y que podamos acceder a esa tremenda cantidad de información con solo mover nuestros deditos sobre las pantallas de los smartphones a partir de Alexa o Siri que nos busquen una información. Estas tecnologías disruptivas para la educación, tenemos la realidad virtual, gamificación del aprendizaje, la nube y las bibliotecas digitales. Estas tecnologías disruptivas que cambian la educación, revisando rápidamente las nubes tecnológicas que se están introduciendo en la educación. Se puede elegir 5 tecnologías que tienen un gran potencial disruptivo: la realidad virtual, la gamificación, las pizarras táctiles, interactivas, las bibliotecas digitales y la nube y el análisis de datos. Las 3 primeras buscan hacer del aprendizaje una experiencia divertida y memorable. Y las 2 últimas se pueden ubicar en el ámbito de los recursos para garantizar el acceso de la información y mejorar las estrategias educativas. Dicho esto, desgranemos brevemente cada una de ellas. La realidad virtual. Creo que podemos convertir el aprendizaje en un hobby, dice con entusiasmo Bobby Gregg, uno de los desarrolladores de la compañía VR Immersive Educación. Él se refiere al sistema de realidad virtual aplicando a la educación que su compañía promueve. Para llevarlo a las escuelas, VR Immersive Education ha creado una plataforma educativa llamada ENG. Es una herramienta de educación a distancia que podemos usar para poner estudiantes y educadores en la misma habitación con representaciones digitales de ellos mismos, de tal manera que puedan enfocarse en cualquier tema que deseen. Gamificación del aprendizaje. Gamificación viene de la palabra en inglés game, y en pocas palabras consiste en la aplicación de los principios y prácticas del juego del aprendizaje. Se trata de hacer el aprendizaje una actividad divertida y entretenida. Es sabio que no todos aprendemos de la misma forma. Algunos aprendemos mejor leyendo o viendo gráficos o videos y otros aprenden mejor jugando. Como la educación tiene que dar opciones educativas para todos. Allí entra a tallar la gamificación
Para los estudiantes que se quejan que la escuela es aburrida, el juego puede ofrecerles la oportunidad de aprender enfrentándose a retos y en ese proceso adquirir nuevos conocimientos y desarrollar nuevas habilidades. El juego no daña la autoestima y puede ayudar a los estudiantes a levantarse de las derrotas y superar los fracasos, cuando en un ambiente de juego los participantes se enfrentan a un reto y no pueden vencerlo. La nube y las bibliotecas digitales. Con la proliferación de los servicios de computación en la nube y la reducción de costos que ha generado la competencia, parece buena idea albergar allí todo el software y los recursos que se necesitan en la labor educativa, como es el caso de las bibliotecas digitales, que permite reducir el costo de las clases y hacer que las lecciones sean más ágiles. Todo el material está en la nube, por lo que no se requiere ni de tiempo ni de dinero para acceder a él. Cuando hablamos de pizarras táctiles interactivas, imagina un pad de tamaño de una pizarra o de un salón de clase, un dispositivo gigante con que puedes interactuar usando tus dedos o estilos. Así es la nueva pizarra táctil interactiva que muchas compañías electrónicas como Samsung, Sharp, Epson, Panasonic, entre otros, han lanzado al mercado este nuevo tipo de pizarra digital que genera una nueva experiencia de aprendizaje de tipo multisensorial. Varios estudiantes pueden dibujar y escribir sobre la pizarra al mismo tiempo, lo que permite el trabajo colaborativo en torno a un proyecto grupal. Cuando hablamos de importancia del TIC, la tecnología y las comunicaciones han propiciado grandes cambios en la sociedad y en la educación, que va desde conocimientos nuevos hasta cambios y estrategias como método para enseñar y aprender. En ellos vamos a diagnosticar, validar y analizar. Gracias. Gracias, Miss. Buenas noches. Gracias. A continuación voy a presentar a la licenciada Naldi Chura González. Ella es docente en la especialidad de Matemática y Física. Actualmente trabaja en la institución educativa Verdad y Vida y en el Centro Preuniversitario de la Universidad Privada de Tacna. La escuchamos. Pedagogías disruptivas. Según Torrano, en el 2015 define a la pedagogía como una ciencia social e interdisciplinaria, enfocada en la investigación y la reflexión de las teorías educativas. En todas las etapas de la vida, no solo en la infancia, se nutre de conocimientos de la sociología, filosofía, historia, psicología, política, entendiendo también por disrupción como la interrupción súbita de algo. Pedagogía disruptiva, entonces, promover y potenciar una acción que pueda convertir los problemas en oportunidades. El aprendizaje disruptivo busca generar cambios y la transformación en la educación. Busca también la integración de las TICs, implicando cambios en los objetivos educativos y también en el proceso aprendizaje. En esta línea hallamos a la pedagogía disruptiva o los entornos de aprendizaje altamente personalizados, donde la labor docente propicia momentos permitiendo a que los alumnos puedan crear sus propias interrogantes y experiencias y así mejorarlas y complementarlas. En lo que se quiere desarrollar, en los pasos de la disrupción, tenemos que de manera
busca una manera de dar solución a lo que se pretende en un mercado diverso. A través, también determina el propósito estratégico, transformando en el tiempo y expandirlo y defenderlo. Decidir qué palanca busca intentar nuevas estrategias que le permitan también desarrollarse y poder mejorar continuamente. Estimular la participación activa, fomentando el poder también interactuando, ¿no?, en lo que permite la construcción social de conocimiento significativo. La pedagogía disruptiva. La portada se producen cambios observables en el proceso enseñanza-aprendizaje de las TIC. También lo invisible, donde se desarrollan las actividades que requieren competencias transversales. Dentro del espacio y tiempo promueven también un aprendizaje interdisciplinario, donde se fomentan múltiples modos de representación y experiencias. El conocimiento y la evaluación está orientada hacia el proceso, no solo hacia el producto. Se evalúa el viaje de aprendizaje. La información también la podemos nosotros interpretar y también almacenar en las plataformas que se manejan actualmente. También favorecen la integración de las tecnologías, las aulas, para provocar cambios en los métodos de enseñanza. Ello se logra produciendo nuevas formas de enseñar, de aprender, valiéndose así de herramientas tecnológicas que puedan generar en la educación. Dentro de las características tenemos las rupturas de categorías tradicionales, es decir, en la actualidad, con las tecnologías que se implementan, ya se están complementando nuevas tecnologías en la cual nos abren paso a poder implementar más cada aula virtual que tenga y sus plataformas de almacenamiento que tengan cada alumno. El espacio y tiempo flexibles también a las necesidades que se suscitan, ya sea el lugar y el tiempo. Dentro de las propuestas pedagógicas alrededor del mundo, los alumnos son los que seleccionan un 80% son los que seleccionan sus cursos, en la cual ellos van a tener la libertad de poder elegir y el qué hacer de su nivel de compromiso, en la cual ellos puedan desarrollarse dentro de sus áreas. A la vez, también es el contacto de los alumnos con la naturaleza, cuando exploran y ellos mismos crean interrogantes y puedan responder a esas interrogantes que tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Seguidamente presentamos a la profesora Mercedes Velarde Cáceres, profesora del nivel secundario con especialidad en Biología y Química y directora de la institución educativa privada Verdad y Vida. Muchas gracias. ¿Cómo integrar la metodología en una educación disruptiva? Existen diferentes niveles de aplicación en una metodología disruptiva en el aula. Los profesores necesitamos probar poco a poco alguna actividad disruptiva para coger confianza y ver qué resultados obtenemos. Sería prudente hacerlo, ya que en muchos casos los estudiantes no están familiarizados con esta forma de trabajo y necesitan un refuerzo formativo para lograrlo. No obstante, nunca debemos perder la perspectiva del cambio de enfoque. Ninguna actividad disruptiva podrá ser integrada con éxito en la formación tradicional, ya que es incompatible el rol del profesor y del alumno entre ambas metodologías. Lo curioso de esta educación disruptiva es que no se centrará en aportar a los estudiantes nuevos conceptos y contenidos que deben estudiar,
sino más bien una modificación de conductas y una aceptación de responsabilidades que hasta el momento no han hecho. Sin duda, no será nunca negativo para los estudiantes, ya que la integración de habilidades, ¿no?, que les faciliten el trabajo disruptivo les ayudará a ser personas más autosuficientes y creativas y autónomas. Pero siempre es importante saber para qué queremos lanzarnos a las prácticas disruptivas, y estas han de tener un sentido entre sí. Formar a los estudiantes para que sean capaces de modificar su rol en el aula es una de las tareas previas más importantes para que la integración de la nueva metodología sea un éxito. El profesor también debe estar preparado para este paso. Integrar la educación disruptiva en el aula supone que el profesor debe hacerse la idea de que ya no encontrará todo lo que sucede en el aula. Deberá aceptar el caos como parte del proceso del día a día, entendiendo que este caos, como aquellas acciones que parten de los estudiantes sin mediar al profesor, sin obtener su permiso. Si estamos cediendo responsabilidades a los estudiantes, debemos confiar en ellos y saber cómo premiar aquellas conductas positivas y reprobar aquellas que sean negativas. Por otro lado, la metodología en educación disruptiva no es un método cerrado, ¿no?, o hipermedido, sino que admite otros complementarios, siempre y cuando su uso tenga sentido en el proceso educativo. Es decir, es una metodología válida para que el profesor pueda expresar su creatividad a la hora de integrar varias metodologías en una. Por ejemplo, si queremos desarrollar las competencias y además realizar un trabajo en aula que aplique y que se aplique esto en la realidad, podemos integrar la metodología del trabajo colaborativo y la del trabajo por proyectos, además del aprendizaje a través de problemas. Algunas de las metodologías complementarias a la educación disruptiva son las siguientes. El trabajo por proyectos. Es una metodología que encaja perfectamente en la educación disruptiva, siempre y cuando planteemos hacer proyectos a los alumnos que tengan una relación directa con su entorno y ayuden a cambiarlo o aporten algo al mismo. No se trata de hacer ejercicios por hacer, para que los alumnos aprendan algunos u otros contenidos, sino a través de un tema relacionado con los mismos. Son los propios estudiantes los que tienen que generar ese contenido, entendiendo su aplicación a la realidad y poniéndolo en práctica. El Classroom es una metodología que pretende literalmente darle vuelta a la clase, es decir, aprovechar la reunión física para trabajar la práctica de los contenidos mientras la teoría se imparte a través de videos formativos que los estudiantes podrían verlo en casa. Es una especie de learning y se vincula también con el aprendizaje ubicuo, ya que el material multimedia puede visionarse a través de diferentes dispositivos móviles. Esta metodología puede integrarse en la educación disruptiva siempre y cuando no acapare todo el proceso de método. Tan solo debe aplicarse para ayudar a cualquier, ¿no?, a cuadrar algunos tiempos en el proceso de aprendizaje, ¿no?, de diferentes tipos de contenidos. Sino, de lo contrario, corremos el riesgo de limitarnos, ya que se trata de una metodología más hierática que otras. El Mobile Learning. Esta metodología o enfoque educativo puede y debe ser integrado con la metodología de educación disruptiva. Nos abre las puertas a las TICs y todo aquello que ellas nos pueden aportar. No solo aprendemos en el aula, aprendemos de todo y en todo momento. Interactuamos con todos los agentes educativos. Llevamos los contenidos al mundo real.
Podemos integrar esta metodología a través del uso de los smartphones, dentro y fuera del aula. Se aconseja trabajar, ¿no?, los peligros de las TIC y los buenos hábitos digitales para que esta integración sea un éxito. Hay muy buenos ejemplos acerca de esta metodología promovidos, ¿no?, por diferentes autores. El trabajo colaborativo. Cuando elegimos la metodología del trabajo colaborativo, estamos buscando que los estudiantes sean capaces de trabajar por equipos para aumentar la calidad de sus trabajos, gracias a los aportes individuales que a cada uno pueda dar, y aportar más dinamismo y rapidez al ejercicio que se desarrolla. Si la interacción entre los miembros del equipo es positiva, tanto la calidad como el tiempo de finalización del trabajo se verán favorecidos. El aprendizaje basado en problemas. Se trata de una metodología que tiene como premisa fundamental el que todas aquellas actividades formativas que se propongan tienen que tener un enlace directo con la realidad. Es decir, todo lo que se haga debe huir del simulacro y fomentar un impacto en la sociedad de un nivel hacia otro. Esta metodología vincula perfectamente con la educación disruptiva y además admite otras como el trabajo colaborativo. Muchas gracias, muchas gracias. A continuación, vamos a compartir las conclusiones de cada uno de los temas que hemos compartido en esta tarde. La educación actual no responde al reto de la revolución digital y por esta razón hace falta un cambio disruptivo. La educación disruptiva permite la introducción de avances e innovaciones a través de los nuevos enfoques tecnológicos. La pedagogía disruptiva fomenta el tipo de acciones innovadoras en los alumnos, motivándolos a seguir mejorando. El papel del profesor, del docente en la era digital, no solo tiene que ver con el uso de la tecnología, sino con la propia manera de enseñar. La época en la que el profesor solía establecer monólogos e interminables, ¿no?, y lecturas de libros e instrucciones puestas en el pizarrón ha dejado de ser efectivo. Hoy en día el docente debe dar un paso atrás para dejar que el estudiante sea protagonista de sus propios aprendizajes. El docente disruptivo contribuye en el ejercicio de valores en los estudiantes a través de una modificación de sus conductas y una aceptación de sus responsabilidades. Agradecemos a todos su participación, ¿no?, en esta noche en la cual hemos querido y hemos compartido información de relevancia que va a fortalecer el perfil profesional de cada uno de nosotros. Muchas gracias a todos. Buenas noches.